Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con la unidad número 4 de Introducción a los Vehículos Inteligentes. Esta unidad se llamaba Técnicas de Estimación y Seguimiento. En particular, nos vamos a dedicar en esta parte al filtro de Kalman, ¿sí? El filtro de Kalman, que lo hemos venido mencionando a lo largo de estos videos y de estos encuentros, y que nos va a permitir llevar adelante lo que era la estimación de una variable de interés o de un vector de estados. En particular podrían ser vectores de estados que modelen el movimiento de un vehículo o modelen el movimiento de algún objeto en el espacio o un mapa, ¿sí? Y que nos va a permitir fusionar la estimación basada en un modelo del sistema, lo que llamamos predicción, y la estimación basada en una medición, ¿sí? En la información que nos provee un sensor. El filtro de Kalman fue propuesto allá por el año 1960 por Rudolf Kalman. En particular hay anécdotas respecto a este tema, porque se dice mucho de que el que realmente propuso el filtro fue un becario de Kalman, pero bueno, eso es lo que dicen las malas lenguas y los rumores que hubo siempre atrás de este filtro, pero en definitiva se llamó el filtro de Kalman, muy conocido. Vamos a repasar algunas características en particular. Es una solución óptima, ¿sí? Y va a resolver en conjunto las ecuaciones de estado y las ecuaciones de medición, ¿sí? Si recordamos lo que habíamos visto en las clases anteriores, en particular en el último encuentro que tuvimos, hablábamos de un modelo de estado, ¿sí? Que era nuestra forma de predecir cuál iba a ser el estado siguiente en función de las acciones de control que recibía el sistema. Y por otro lado teníamos las ecuaciones de medición, nuestro modelo de observación, que nos proveía información mediante los sensores. En el video anterior nosotros combinábamos esas dos estimaciones, la de la predicción y la medición, de una forma ponderada, ¿no? Armábamos un estimador que era una ponderación de esas dos estimaciones mediante unas ganancias o unas variables K, ¿no? Bueno, en particular el filtro de Kalman ahora va a darnos una solución óptima para esas ganancias o esas variables K, esas ponderaciones, de tal manera de resolver este problema. Si hablamos de sistemas lineales gaussianos, bueno, el estimador MAP va a coincidir con el estimador de la minimización del error cuadrático medio o el de la experiencia condicional, ¿sí? En el caso de que no estemos trabajando con ruidos gaussianos, bueno, el filtro de Kalman también va a ser óptimo, pero ahora en el sentido de la minimización del error cuadrático medio, si es un sistema lineal, ¿no? Por eso era las siglas LMMSE. Por otro lado, una característica que tiene este filtro es que nos provee una solución recursiva, ¿sí? Una solución recursiva que nos va a permitir actualizar en cada instante de tiempo en función de los resultados en un instante anterior, ¿sí? El filtro de Wiener, por ejemplo, es una solución recursiva a este tipo de problemas, pero tiene un diseño del filtro en el dominio de la frecuencia. El diseño del filtro de Kalman está pensado para variables de estado, ¿sí? Como veníamos trabajando en los videos anteriores. Bueno, podríamos decir que es eficiente computacionalmente. Obviamente no es lo mejor, tiene un montón de posibles mejoras, pero en principio para nosotros va a ser eficiente, y la verdad que va a ser muy sencillo de implementar. O sea, el filtro de Kalman implementado son un par de líneas de código, no tiene dificultad. Lo más difícil con el filtro de Kalman es entender qué es lo que está haciendo y poder configurar sus variables, sus parámetros, ¿sí? Y poder, digamos, sintonizarlo de alguna manera para que nos funcione como nosotros necesitamos. En particular, lo vamos a utilizar para sistemas estacionarios y no estacionarios, pero principalmente lineales. Hacia el final del video voy a comentar que hay alguna posibilidad también de aplicar estas técnicas a sistemas no lineales, pero lo que necesitamos por ahora es la hipótesis de la linealidad. Cuando hablamos de solución óptima, bueno, tenemos que decir siempre óptima en qué sentido. O sea, cuál es la función de costo que queremos minimizar de tal manera de que esto sea óptimo, ¿no? Bueno, si hablamos del sentido de error cuadrático, ¿sí? Tenemos la figura A. Estas imágenes sacaron del libro de Stephen Kay.
Si hablamos del error absoluto, bueno, tenemos la figura B, ahí podemos minimizar el error absoluto, y por otro lado podemos minimizar la idea de suma o no suma, ¿sí? La posibilidad de tener una función de costo que sea suma error o no suma error en función de que esté dentro de un umbral, ¿no? Y el error siempre está definido acá como el parámetro que estamos estimando restado al parámetro verdadero, ¿no? Al que queremos estimar. Si relacionamos un poco los estimadores que habíamos trabajado en los videos anteriores con la función de costo, ¿no? Bueno, podemos ver de que el modo de una distribución de probabilidad se correspondería con una función de costo más del tipo suma o no suma, ¿sí? Presencia o no presencia. Un error cuadrático, ¿sí? Está relacionado más con lo que sería la media. O sea, la media sería un estimador que minimice el error cuadrático. Y por otro lado, si utilizáramos la mediana, bueno, sería un estimador que minimice el valor absoluto del error, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos una gaussiana como distribución de probabilidad, bueno, la media, la mediana y el modo todos coinciden en la media de la gaussiana, ¿sí? Por lo tanto, en ese caso es el mismo estimador, o sea, la media de esa gaussiana va a ser un estimador map que minimice el error cuadrático y que minimice el valor absoluto, ¿sí? Que son todos los que habíamos visto anteriormente. Después puede pasar el caso donde tengamos, bueno, también distribuciones de probabilidad que sean sumas de gaussianas, donde ya vamos a tener más de un modo y donde el filtro de Kalman no va a funcionar bien porque supone de que nuestras distribuciones de probabilidad sean unimodales. Cuando tenemos más de un modo se dificulta la cuestión. Bueno, todo esto se puede mejorar, pero las hipótesis principales para nosotros hasta ahora van a ser que sea un sistema lineal, y si el sistema tiene considerado los ruidos gaussianos, ¿sí? Entonces los estimadores MAP, MMSE y perdón, me olvidé la palabra, y el de la probabilidad condicional van a coincidir todos en el mismo, ¿sí? Y ese va a ser el del filtro de Kalman. ¿Cómo podemos llegar al filtro de Kalman? O sea, ¿cómo se derivan sus ecuaciones? No las vamos a derivar acá. Les voy a dejar un apéndice por si a alguno le interesa un poco. Hay un par de slides con algunas cuentas más. Esto lo vamos a pasar un poco por arriba, pero básicamente tendríamos dos alternativas para poder llegar a las cuentas del filtro de Kalman. Por un lado, teniendo en cuenta que es una estimación bayesiana, por lo tanto, si suponemos de que tenemos nuestros ruidos y nuestra condición inicial son gaussianos, ¿sí? Lo podemos derivar por el lado de Bayes. Y si no, por el otro lado, si no podemos asegurar de que las interferencias o los ruidos sean gaussianos y que la condición inicial también se distribuya de esa manera, bueno, vamos a tener que suponer de que el estimador es lineal en los datos, ¿sí? Va a ser una combinación lineal de los datos en nuestro estimador, y lo que vamos a minimizar es el error cuadrático medio. En ese caso se puede derivar de otra manera. ¿Cómo se deriva por el lado bayesiano? Bueno, en principio vamos a suponer que tenemos nuestro vector de estados X. Eso X y Z deberían estar en negrita como para indicar que son vectores. Entonces el vector de estado X, que son las variables que nosotros queremos estimar, por ejemplo, posición y velocidad de un vehículo, orientación también, lo que nosotros necesitamos estimar a lo largo del tiempo, y Z van a ser el conjunto de mediciones en cada instante de tiempo. Ambas tienen que ser conjuntamente gaussianas. Esa es la condición para ir por este lado. Bueno, si tenemos entonces que, perdón, esto debería ser, acá hay un error, lo voy a corregir después, pero en el video va a quedar así, recuérdenlo. Esta ahí, nosotros estamos utilizando Z como notación, me quedó mal escrito, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la distribución de probabilidad del vector de estados dado que hemos tomado una medición? Y es una medición Z. Si me sale bien, voy a borrar. Esto para nosotros es Z, ¿sí? Bien, ahora nuestro estimador propuesto es una predicción más una ganancia
por una corrección. O sea, esa ganancia por una corrección es un error. Este error es la medición menos la medición predicha, o sea, lo que estoy prediciendo que voy a medir. En definitiva es la predicción de nuestro estado más una corrección, ¿sí? La ganancia va a estar propuesta de esta manera, si está relacionada con las matrices de covariancia. ¿Sí? Recuerden que cuanto más confiable sea la medición, fíjense que aparece en el denominador, es una inversa. Cuanto más confiable sea la medición, más ganancia le vamos a dar a la información que me provee el sensor. Y si tengo mucha confianza en mi predicción, bueno, va a ser al revés. Y esto es lo que hablábamos en el encuentro anterior, donde la covariancia del error, eso que nosotros modelábamos como unas elipses en 2 dimensiones, ¿no? Que me daban una idea de incertidumbre o de confianza, depende de cómo la miremos. Bueno, la covariancia del error, o sea, la incertidumbre de mi estimación luego de haber incorporado la medición, ¿sí?, va a ser menor. Nuestra incertidumbre, una vez que incorporamos la información del sensor, va a ser menor. Por eso en las matrices de covariancia aparece restando acá esta nueva matriz. Por supuesto que esto lo vamos a ir afianzando de a poco. Esto voy a ir un poquito rápido, después más adelante voy a retomar más en detalle. Entonces, si yo tengo otra vez esto, voy a corregir, esto era P dado Z, o que se han tomado las mediciones, y la probabilidad del vector de estados dado que se han tomado esas mediciones Z. Ahora, ¿cómo puedo obtener los estimadores óptimos? Sean MAP, sean de minimización de error cuadrático medio o la esperanza condicional, ¿no? Vamos a proponer este estimador que tiene la predicción a partir de los instantes anteriores. La información que yo tenía del vector de estados en el instante anterior, voy a predecir con mi modelo a dónde va a ir a parar el sistema en el siguiente instante. Y lo voy a corregir con el error que existe entre lo que realmente estoy midiendo, la observación de Z, y lo que yo predigo que voy a medir. O sea, si yo conozco el modelo de observación, yo estando en determinado estado, yo podría predecir qué es lo que voy a medir, porque dado el estado, con mi modelo de observación yo obtengo lo que yo mediría en ese lugar. Entonces, si yo resto lo que realmente medí menos lo que yo predije que iba a medir y ponderándolo con una ganancia, corrijo mi predicción, ¿sí? Cuanto más cerca esté mi medición de lo que yo predije que iba a medir, quiere decir que vamos bien. O sea, cuanto más pequeño sea, porque ese error es menor y por lo tanto voy a necesitar corregir menos con mi ganancia. Por el lado de la estimación basada en un sistema de minimización de error cuadrático medio lineal, ¿sí?, que es el caso que encararíamos si las distribuciones de probabilidad no fueran gaussianas, ¿sí? Otra vez me quedó mal acá, esto es Z. Les pido disculpas, todo esto por notación. A mí me gusta utilizar más la variable Z, así que recuerden, cuando veamos yo después la presentación la voy a corregir. Entonces, si no son gaussianas, el problema no se resuelve tan fácil. No lo vamos a resolver ahora tampoco. Pero ¿por dónde viene por dónde viene la estrategia? Bueno, se propone, como habíamos dicho, un estimador que es lineal. Acá sí está bien con Z, es lineal en los datos, ¿sí? Una matriz A por Z que las mediciones más B, es lineal. Y lo que vamos a hacer es minimizar el error cuadrático. ¿Está bien? Y la propuesta entonces del estimador va a quedar una predicción más una corrección, ¿sí? Una corrección en base a las mediciones. Vamos a profundizar un poco más por el lado de la estimación bayesiana. Nosotros nos vamos a trabajar principalmente con la suposición de que es gaussiano, porque eso resuelve algunas de las cosas y vamos a ir por ese lado. Pero yo quería dejar plasmado acá en la clase o en el video de que no necesariamente tiene que ser así, ¿sí? Hay otras maneras de derivar el filtro de Kalman sin que exista la gaussianidad que pedimos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos resolver?
yo quiero saber cómo se distribuye la probabilidad de mi vector de estados. O sea, cuál podría ser, por ejemplo, si es gaussiano, entonces cuál va a ser la media de esa distribución, o sea, el valor más probable que tenga mi vector de estados, y cuál va a ser la incertidumbre alrededor de esa media, ¿sí? Cuál va a ser la matriz de covariancia que defina mi incertidumbre alrededor de esa predicción. Yo quiero estimar mi estado, dado que, por eso es la barra, dado que tomé mediciones desde el instante 1 hasta el instante k. O sea, yo quiero ir estimando mi vector de estados a medida que voy tomando cada vez más mediciones. Y como z1 de hasta acá, bueno, ahí tienen el vector de todas las mediciones que se tomaron desde el instante 1 hasta el instante k, que sería el instante actual. Entonces, con esta función de distribución de probabilidad, bueno, yo podría calcular el estimador óptimo haciendo esta ecuación que tenemos acá, ¿sí? Haciendo la esperanza de el vector de estados dado la medición k, que esa fue la última medición que obtuve, y de esa manera yo voy a poder obtener una estimación de x en k, ¿no? Y lo que voy a buscar es maximizar eso para todas las mediciones. Buscar el x que maximice eso que estoy tratando de resolver. ¿Cuál es el desafío que aparece acá? Bueno, en particular que tengo que calcular esta probabilidad de x de k dado z de k de forma recursiva cada vez que tengo una nueva medición. ¿Sí? Cada vez que tengo una nueva medición tengo que calcular todo esto de vuelta. Entonces, para la predicción, ¿sí?, que también se la suele llamar actualización de tiempo, porque básicamente la predicción es simplemente, si yo tenía la información de mi vector de estados en un instante k-1, bueno, ¿cuál va a ser el vector de estado en el instante k? Simplemente hay una actualización de tiempo, es una predicción. Lo vamos a ver de las dos maneras escrito, ¿sí? O sea, yo lo que estoy intentando hacer es encontrar la función de distribución de probabilidad de mi vector de estados, dado que hasta el momento tomé mediciones hasta el instante k-1. Quiero predecir el instante k en función de las mediciones que tomé hasta el instante k-1, utilizando la misma fórmula que el paso anterior. Y después, una vez que me llegue mi sensor, con la regla de Bayes, yo voy a terminar actualizando o corrigiendo mi predicción, ¿sí? Acá, esta hora es la información a priori que yo tengo, que la calculé con la predicción, ¿sí? Esto que está acá, perdón, no lo mencioné arriba, ¿sí?, pero esto era la información, mi modelo, digamos, es cómo se va a mover el sistema del instante k-1 al instante k, y cuál era el conocimiento a priori que yo tenía de mi vector de estado hasta el instante k-1, ¿sí? Eso es una integral. Ahora, para el caso de la actualización con la medición, bueno, tengo la información a priori, que es la predicción, con mi función de verosimilitud y una normalización voy a poder encontrar cuál es la función de distribución de probabilidad de mi vector de estados en el instante k, dado que acabo de incorporar la medición en k. Repito, mi intención no es que hagamos mucho barullo con el cuenterío, sino que ahora vamos a ir tomando algunas hipótesis, ¿sí?, haciendo algunas restricciones que nos van a facilitar un poco las ecuaciones, ¿sí? Pero yo quiero que esté la base de donde partimos. ¿Cuál es el desafío acá? Bueno, si yo tengo muchas dimensiones, es un vector de estados, y hacer una integral para todo esto es un problema poco tratable, es difícil de resolver en sistemas reales. Pero excepto para el caso lineal, hasta ahora no había incorporado la linealidad a esto, solamente habíamos hablado de gaussianidad, y por otro lado, bueno, si son gaussianas van a quedar todas exponenciales y voy a poder resolver esto más fácil.
Y es aquí que si es lineal y si es gaussiana, habíamos dicho que el estimador map va a coincidir con el estimador que minimiza el error cuadrático medio y va a coincidir con el estimador de la esperanza condicional. Por lo tanto, vamos a ir por ese lado. Entonces, si el modelo es lineal y gaussiano, nos vamos a basar con esta ecuación que le llamamos ecuación de estado. ¿Sí? La linealidad ahora aparece la posibilidad de encontrar la relación entre mi vector de estados en el instante k-1 y el vector de estados en el instante k a partir de lo que llamamos la matriz de transición. ¿Sí? Va a ser una matriz, o sea, es lo que antes era, podría ser una función no lineal inclusive. Bueno, ahora va a ser una matriz lineal, la matriz A en el mismo instante. Está la posibilidad de que A dependa del instante para que sea un modelo variante en el tiempo, ¿sí? Si A no depende de K, bueno, será un sistema que es invariante en el tiempo. Por otro lado, vamos a tener la matriz de control B, que va a ser la que va a ponderar a la acción de control, ¿sí? Estamos retomando un poco las cosas que charlamos en el encuentro anterior. La acción de control es conocida, porque es la acción que se ejerce sobre el sistema. Por lo tanto, esa es conocida. Conocida la acción de control, conocida las relaciones de la matriz de transición y matriz de control, yo puedo predecir, mediante la ecuación de estado, también se le llama modelo de proceso, puedo predecir cuál va a ser mi próximo estado, o cuál va a ser el valor del vector de estado en el siguiente estado, en el siguiente instante, perdón. Pero bueno, lo desconocido de mi modelo lo vamos a incorporar como lo que llamamos el ruido de proceso, ¿sí? Todo lo que desconozco o todas esas aproximaciones que no están bien hechas, no están bien modeladas en esta ecuación de estado, van a ser incorporadas, los vamos a suponer dentro del ruido de proceso. Ahora, el ruido de proceso, como estábamos hablando recién, va a ser gaussiano, de media cero y de matriz de covariancia Q. Vamos a trabajar a partir de ahora con la matriz Q para hablar de lo que sería la covariancia del ruido de proceso. Repito por las dudas, modelamos en el ruido de proceso todo aquello en lo cual tengo incertidumbre respecto del sistema y del modelo que estoy usando para el sistema. Si estoy aproximando un sistema que tiene un comportamiento complejo con unas matrices muy sencillas, un sistema muy sencillo, bueno, voy a cometer bastante error y eso va a estar considerado dentro del ruido de proceso. Cuanto mayor sean los elementos de la matriz de covariancia, quiere decir que más incertidumbre tengo en mi modelado. Si tengo un muy buen modelado y es preciso, bueno, los elementos de esa matriz de covariancia van a ser más pequeños. ¿Sí? Con esto yo realizo mis predicciones con la ecuación de estados. Por otro lado, la ecuación de observación, ¿sí? Z de K es igual a H de K por el vector de estados más un ruido. Es decir, que yo voy a suponer que conozco cómo se relacionan mis mediciones con las variables que quiero estimar. O sea, esa H es conocida. H es lo que llamamos la matriz de observación, o también la podríamos llamar como la matriz de medición, ¿sí? Me relaciona lo que acabo de medir en el instante K con el vector de estados, ¿sí? Pero bueno, de vuelta, como los modelados no son perfectos, ¿sí? Todo lo que no podamos modelar bien del modelo de observación va a estar dentro del ruido de medición, pero ahí también va a estar incorporado la incertidumbre o la incerteza del sensor al medir, ¿sí? Ningún sensor es perfecto, siempre lo venimos hablando, por lo tanto el ruido de medición va a estar incorporado en el modelo. Nuevamente va a ser un ruido blanco de media cero, ¿sí? Y matriz de covariancia R. Para nosotros Q va a ser la matriz de covariancia del ruido de proceso y R la matriz de covariancia del ruido de medición. Cuanto menor sean los elementos de la matriz de covariancia R, así de ruido de medición, quiere decir que más preciso es nuestro sensor a la hora de medir el vector de estados, ¿sí? Ahora,
Ahora podemos ver nosotros cómo se pueden relacionar Q y R. Si R es mayor que Q, o sea, si los elementos de R son mayores que los elementos de Q, podríamos decir que tengo más incerteza en el sensor que en el modelo. Si fuera la inversa, yo tendría un sensor más preciso que el modelo. O sea, utilizando la relación de Q y R, comparándolas, yo podría saber en qué puedo confiar más y en qué puedo confiar menos, ¿sí? Bueno, a continuación tenemos que volver a recordar que son ruidos, o sea, procesos estocásticos no correlacionados y blancos. ¿Qué quiere decir que sean no correlacionados? Es que el ruido en un instante K está descorrelacionado con el ruido en el instante K-1, ¿sí? Así que no hay correlación entre una muestra y la siguiente. Por lo tanto, si yo tuviera que hacer alguna esperanza o algún cálculo entre muestras de distintos instantes, bueno, los puedo suponer condicionalmente independientes, ¿sí? Ahora, entonces la probabilidad, perdón, vamos a borrar, de la variable, o sea, la distribución de probabilidad de X, ¿sí?, va a ser gaussiana y va a tener media. En la predicción, acá este simbolito, ese menos acá arriba que aparece, ¿sí?, ese indica que es una predicción, o sea, es el estimador, pero basado en la predicción, además, la estimación basada en la predicción. Por lo tanto, esta es la matriz de covariancia una vez que realicé la predicción. Perdón. ¿Sí? Después de la predicción, eso se va a comportar de una forma normal o gaussiana, como decíamos. La distribución de la estimación, de la medición, perdón, dado que se conoce el estado, normalmente va a ser gaussiana también, y la media va a ser H por el vector de estados, y R, que era la matriz de covariancia del ruido de medición, va a ser el que defina la variancia o la covariancia de esa nueva gaussiana. Y lo que nosotros queremos encontrar, en definitiva, es cómo se va a distribuir la función de probabilidad de X, o sea, nuestro vector de estados, dado que hemos incorporado la medición Z, ¿sí? Y esa va a tener, otra vez, una función de probabilidad gaussiana o normal, basado en X, que va a ser la estimación, planteada por la actualización, que vamos a ver a continuación, y la matriz de covariancia P. Lo que tenemos que recordar es que, bueno, no necesariamente la representación espacio de estado puede ser única, pueden haber otras, puede ser el sistema variante en el tiempo, y que acá X es el vector que es el único que estamos suponiendo que es desconocido, ¿sí? Es un proceso estocástico desconocido. El resto son todos procesos conocidos y lo que lo tenemos modelado. Bien, entonces, este es el modelo que vamos a tener en cuenta. La única diferencia con el slide anterior es que hemos agregado acá unas matrices C y D con el ruido de proceso y el ruido de medición, como para hacer un modelado aún más genérico, ¿sí? Porque puede ser que el ruido de proceso sea el mismo para todos los elementos del vector de estados, pero esté modulado de alguna manera por algunos coeficientes de una matriz, ¿sí? Entonces, un modelado un poquito más genérico que el anterior sería incorporar las matrices C y D. ¿Cuál sería el algoritmo para poder aplicar el filtro de Kalman en la estimación de mi variable de estado? En principio, tenemos que como es un algoritmo recursivo, tenemos que partir de condiciones iniciales, o sea, en el tiempo cero, para K igual 0. ¿De dónde partimos? Bueno, es ahí donde nosotros primero tenemos que suponer de que tengo una condición inicial en el vector de estados. El vector de estados tiene que inicializar en algún valor. Ya lo hablamos en el encuentro anterior, pero acá, para seguir con esta estimación map, con esta estrategia, tengo que suponer de que la condición inicial se distribuye también de forma gaussiana. Vamos a tener una media, x0 sombrerito, y el P0 va a indicar cuánto es nuestra confianza respecto a esa condición inicial. Si yo no tengo ni la más pálida idea
de cuál es la condición inicial, bueno, esa matriz de covariancia va a tener elementos que sean muy grandes, porque mi incertidumbre alrededor de esa condición inicial es bastante grande, ¿sí? Si tendiera a la uniforme, por ejemplo, bueno, sería como tender la covariancia con el elemento de la covariancia a infinito, de alguna manera, ¿sí? Bueno, luego el ruido de proceso inicial, este va a ser constante a lo largo del tiempo, porque no es que vamos a cambiar nuestro modelo, salvo que en estrategias un poco más avanzadas pasamos cambiando el modelo que utilizamos para predecir dependiendo en qué estado estamos o algo por el estilo, pero por el momento para nosotros siempre va a ser fijo el modelo que usamos. Por lo tanto, la incertidumbre que vamos a tener en el modelo y el ruido de proceso va a ser normal, de medida cero y matriz de covariancia Q. Y por otro lado, el ruido de medición, como los sensores van a ser los mismos y no van a cambiar a lo largo del tiempo, bueno, también normales distribuido con media cero y covariancia R. ¿Cuál es el segundo paso? O sea, vuelvo para atrás, perdón. El primer paso, plantear las condiciones iniciales de esta manera. El segundo paso, bueno, lo primero que vamos a hacer es realizar una predicción, lo que también llamábamos una actualización en tiempo. Les voy a dejar acá, no vamos a hacer mucho más hincapié en las ecuaciones, pero lo que voy a obtener es cómo se distribuye el vector de estado en el instante K, dado que realicé mediciones hasta el instante K-1. O sea, estoy tratando de saber cuál va a ser los valores del vector de estados en el instante K con toda la información que yo tuve hasta el instante K-1. Eso me va a generar, ¿sí?, una nueva distribución gaussiana de media, la tenemos indicada acá. Recuerden que la rayita arriba indicaba, esta que está acá, indicaba que es una predicción. Y después matriz de covariancia también de la predicción. Fíjense, para hacer la predicción utilizamos el modelo de siempre. La acción conocida, la matriz de control y la matriz de transición para poder generar cuál es la predicción en el instante siguiente. Ahora, ¿qué va a pasar con el error? Habíamos hablado de que cuando aplicábamos una predicción con el modelo, como el modelo tiene incertidumbre, bueno, a nuestra estimación le vamos a agregar incertidumbre. Por lo tanto, lo que aparece acá es un término que tiene que ver ¿con qué? Con Q. ¿Y Q qué era? Q era el ruido de proceso. O sea, Q es la matriz de covariancia del ruido de proceso. Por lo tanto, le vamos a agregar más incertidumbre, y esa incertidumbre va a estar en función de la matriz de covariancia del ruido de proceso. O sea, cuanto más incertidumbre tenemos en nuestro modelo, más incertidumbre le vamos a agregar a esta matriz de covariancia P, ¿sí? Y bueno, el resto son las matrices que ya conocíamos, C y A. Entonces con esto realizo una predicción. Estas son las ecuaciones que vamos a implementar en el filtro de Kalman. Línea 1, línea 2. Ahora, con la predicción, bueno, yo ahora necesito hacer una corrección o una actualización mediante la medición, ¿sí? O sea que mi nueva estimación ahora en el instante K, pero utilizando ya toda la información que tengo hasta el instante K, va a ser mi predicción, esta X de K, sombrerito con el signo arriba. Bueno, esa es mi predicción, lo calculé en el paso 2, en el paso anterior, más una ganancia que se va a llamar la ganancia de Kalman por este error que habíamos dicho que era lo que acabo de medir menos lo que predije que iba a medir. ¿Y cómo calculo lo que predije que iba a medir? Bueno, conozco el modelo de observación H, por lo tanto, si tengo la predicción esta, que la acabamos de calcular en el paso anterior, la multiplico por H y me va a dar mi predicción de lo que yo mediría. Ahora, si mi medición está muy cerquita de lo que yo predije que iba a medir, bueno, quiere decir que vamos bastante bien, entonces no necesito corregir tanto mi predicción, ¿sí? En el renglón acá 1 que les marco está la fórmula para poder calcular la matriz de la ganancia de Kalman, ¿sí? No vamos a desarrollarla, sino simplemente la vamos a utilizar. Y por último acá lo que tengo que terminar de hacer en el último paso es actualizar la matriz de covariancia del error, ahora de mi estimación, en el instante K, dado que incorporé ya toda la información hasta el instante K. Fíjense que acá aparece la identidad, o sea, la identidad de esta, que es
la matriz de covariancia de la predicción, le voy a restar algo que tiene que ver con la matriz de la ganancia de Kalman y el modelo de observación. Es decir, mi sensor me agregó nueva información, entonces cuando yo la agregué a mi estimación, lo que hace es que los elementos de la matriz de covariancia disminuyan. Disminuye mi incertidumbre cuando yo agrego la información de mi sensor. Todo esto ya lo discutimos en el video anterior. Bueno, entonces, ¿cómo se completa este filtro? Incremento K en 1, ¿sí? Paso al instante siguiente y volvemos a punto 2, donde lo que vamos a hacer es una nueva predicción para luego, cuando llegue la información del sensor, realizaremos una corrección, una medición. También habíamos hablado en la clase anterior de que yo, si tenía distintas frecuencias con las que me llegaba la información de los sensores, yo iba a tener predicciones en distintos tiempos también, donde la diferencia o la frecuencia de muestreo de mis predicciones no necesariamente tiene que ser uniforme. Yo puedo tener además varias predicciones hasta que pueda hacer una actualización con un sensor. Eso puede depender en función de si yo necesito saber dónde estoy o cuál es mi vector de estados para ejecutar alguna acción de control sobre el vehículo, ¿sí? Pero bueno, no necesariamente siempre tiene que ser una predicción, una actualización, una predicción, una actualización. A veces pueden ser varias predicciones si no tengo medidas, hasta que llegue una medida de un sensor y en ese momento voy a actualizar. Entonces tenemos la información a priori, la información a posteriori, ambas gaussianas, ¿sí? El estimador X y P son la media condicional y la covariancia de esa distribución de probabilidad X dado Z, o sea, de nuestro vector de estado dado todas las mediciones que hemos obtenido hasta el momento. El filtro de Kalman se propaga de manera óptima para estos valores. También tenemos que definir, por otro lado, el error de estimación, que básicamente va a ser nuestro vector de estados menos el estimador en K, ¿sí? Con eso podemos medir el error de estimación y lo podemos hacer en cada instante. Por otro lado, P va a ser la covariancia de ese error. Ya lo habíamos mencionado muchas veces antes a P. Entonces, la covariancia del error, bueno, va a ser una esperanza, ¿no?, de ese error por su transpuesto, es decir, esa es la definición de covariancia, y vamos a tener también la definición de la covariancia de la predicción. No vale la pena detenernos mucho más ahí. Un concepto importante a tener en cuenta ahora es el de la innovación. La innovación ya la mencionamos antes, ¿sí? Era esta diferencia o este error entre lo que yo mido en el instante K y lo que yo predije que iba a medir. Eso se llama innovación. Si el filtro va funcionando bien y nuestro estimador está funcionando bien, nuestro modelo está bien armado, ¿qué debería esperar uno? Uno debería esperar de que, si todo funciona bien, que las mediciones que me van dando mis sensores siempre estén cerca de lo que yo predigo que voy a medir, ¿sí? De esa manera quiere decir que mi filtro está estimando bien mi vector de estados. ¿Qué es lo único que no puedo explicar? O que lo único que no puedo predecir? Justamente el ruido, ¿sí? El ruido de la medición es lo único que no puedo predecir. Por lo tanto, si la cosa va funcionando bien, la diferencia entre lo que yo medí y lo que predije que iba a medir debería ser un ruido estocástico, ¿sí? Por lo tanto, la innovación, este Z moñito de K, la innovación debería tener el comportamiento de un ruido estocástico. Si nosotros observamos las señales o este error a lo largo del tiempo, el error de la innovación, lo observamos a lo largo del tiempo y tiene un comportamiento de ruido estocástico, bueno, es porque el filtro está funcionando bien. Si existen otras cosas, cuestiones periódicas, picos de error, o cuestiones que no tienen que ver con un ruido estocástico, quiere decir que hay algo en el modelado que estamos haciendo mal, o alguna medición que tomó el sensor fue errónea. Entonces lo que yo estoy prediciendo que voy a medir ya no es comparable con lo que realmente medí. Hay otro problema, ¿sí?
Todas estas cuestiones las vamos a ir agarrando cancha con el práctico, y lo que sigue a este video va a ser un videito con algunos ejemplos para mirar algunas curvas de estas cuentitas ejemplificadas, ¿sí? Bueno, entonces la innovación lo que representa de alguna manera es esa nueva información que yo incorporo mediante la medición. O sea, si yo ya pude predecir a dónde voy a estar, entonces puedo predecir qué es lo que voy a medir. Y la innovación entonces lo único que me agrega es todo aquello que no pude predecir, lo que fue parte de la incertidumbre y que me agregó el sensor. Eso es lo que yo termino agregando. Y bueno, el filtro de Kalman lo que tiene es que va descorrelacionando eso. Una muestra de innovación en el instante K es independiente de una muestra en el instante K-1, porque justamente estamos hablando que es un ruido blanco, tendría que ser un ruido blanco. Y esta innovación, si ahora lo vemos desde un punto de vista más algebraico, en el que no vamos a profundizar, pero hace que las mediciones siempre se mantengan ortogonales a la innovación, ¿sí? Estarían como en otro eje algebraico. Casi llegando al final, bueno, podemos mencionar que la matriz de ganancia de Kalman, ¿sí?, lo que hace es ponderar las innovaciones. Si yo tengo innovaciones pequeñas, o sea que el error que estoy cometiendo es pequeño, bueno, la ganancia de Kalman va a ser más pequeña, como para darle menos peso. Pero ¿de qué va a depender la ganancia de Kalman? Vuelvo para atrás un ratito, así no. Fíjense, la ganancia de Kalman, que la tengo acá. Voy a borrar las marcas. Esta es la ganancia de Kalman. Fíjense que depende de las matrices de covariancia de la predicción, ¿sí?, y depende del ruido de proceso, y obviamente depende de las matrices de observación y las matrices la matriz que participa también en el ruido de observación o de medición, ¿sí? Cuanto mayor ruido de medición tengamos, bueno, ese factor va a influir sobre la ganancia. Si vos tenés un sensor muy ruidoso, que sea poco confiable, bueno, la matriz de ganancia le va a dar más peso seguro al modelo, porque vos tenés un sensor malo, ¿sí? Y si tenés un sensor muy bueno que viene arrastrando poca incerteza o poca incertidumbre, bueno, la matriz de ganancia de Kalman le va a dar más peso a la medición, ¿sí? En definitiva, en la matriz de ganancia de Kalman está toda la magia del filtro de Kalman para combinar mi predicción con mi medición. Les voy a dejar acá un resumen, ¿sí? Lo único que presten atención es que acá no le agregamos la matriz C y la matriz D, que sería un modelo más genérico. A veces son la identidad, por eso no la ubicamos. Vamos a dejar este grafiquito como en honor al profe Darío Mendieta, que siempre nos estuvo colaborando con estas cuestiones. Y el resumen que queda acá abajo es, bueno, cuáles son las ecuaciones que vamos a implementar para hacer este filtro de Kalman en el código. Partimos de una condición inicial, luego tenemos la predicción, ¿sí?, que también le llamamos actualización de tiempo, y después teníamos la actualización con la medición, o también le llamábamos corrección. Esas son todas las ecuaciones que tenemos que implementar para poder llevar adelante el filtro de Kalman. Algunos comentarios finales. Entonces, el filtro de Kalman va a propagar de manera óptima la media de ese estimador y la covariancia. El filtro puede ser variante en el tiempo y es lineal en los datos. Para sistemas que son gaussianos y lineales, bueno, el estimador MAP es el mismo que el del error cuadrático medio y de la esperanza condicional, ya lo habíamos dicho. En el caso gaussiano, fíjense que la covariancia P, después repasemos las ecuaciones, pero estas matrices de covariancia no dependen de los datos, sino que pueden ser precalculadas, ¿sí? Podríamos precalcularlas y ya tener todo armado para hacer el cálculo mucho más rápido. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que cada vez que hacemos una actualización en tiempo, es decir, una predicción, nuestra
matriz de covariancia en el instante k más 1 va a ser con elementos mayores que la matriz de covariancia en el instante k, ¿sí? Porque estamos prediciendo y nuestro modelo tiene incertidumbre, por lo tanto vamos a tener menos confianza en nuestra estimación. Y que cada vez que apliquemos la actualización de la medición o cuando corrijamos con el sensor, bueno, ahí va a caer otra vez y vamos a disminuir nuestra incertidumbre en la estimación. Lo que vemos gráficamente, bueno, teníamos en el instante k-2, esta era nuestra información a priori. Cuando realizamos una predicción, ¿sí? Ven que si era gaussiana, la variancia de esta gaussiana aumentó, ¿sí? Porque acabamos de predecir, creció nuestra incerteza. Cuando agregamos el sensor o la medición del sensor, va a corregir un poco la estimación y la incertidumbre va a disminuir. Luego va a aumentar de vuelta y luego va a disminuir y así sucesivamente hasta que el filtro de Kalman converja al valor verdadero. Nunca va a ser exacto, ¿no? Porque siempre vamos a tratar de estimarlo. Pero sabemos que la media de ese estimador es el valor verdadero del vector de estados y la variancia va a ser nuestra incertidumbre alrededor de ese valor. ¿Qué pasa con la matriz de la ganancia de Kalman para los casos extremos? Los casos extremos serían, por ejemplo, que R, que era la matriz de covariancia del ruido de medición, tendiera a 0. ¿Qué quiere decir eso? Si tiende a 0 los elementos de esa matriz, quiere decir que nuestro sensor es cada vez más preciso. Y si nuestro sensor es cada vez más bueno, tiene menos incertidumbre, bueno, yo podría confiar cada vez más en él. Hasta que en el caso extremo, donde ya sea 0, quiere decir que tenemos el sensor perfecto. Y si tenemos el sensor perfecto, ¿para qué vamos a utilizar un modelo de aproximación? Confiemos directamente en la medición y usemos esa como estimador. Por lo tanto, la ganancia de Kalman va a tender a lo que sería la inversa simplemente del modelo de observación o la matriz de observación. Por otro lado, si la matriz de covariancia Q tiende a 0, o sea, sus elementos tienden a 0, quiere decir que nuestro modelado es perfecto. O sea, conocemos perfectamente cómo se mueve, cuál es la dinámica de nuestro sistema. Por lo tanto, en ese caso, la matriz de ganancia K va a caer a 0, porque K, ¿qué era? Era el peso con el que íbamos a corregir nuestra predicción. Si el peso tiende a 0, no vamos a corregir nada con las mediciones, simplemente nuestra estimación va a ser la predicción, porque eso es lo mejor que podamos tener, pues justamente tenemos un modelo de proceso sin incertidumbre. Esos son los casos extremos. También tenemos que tener en cuenta que sintonizar el filtro de Kalman no es una tarea sencilla. Quizás la magia de todo esto está ahí, en saber qué valores de covariancia poner y utilizar, y cómo hacer pesar más el modelo que los sensores, o viceversa, y jugar con eso. Y si tenemos, bueno, sensores que tienen un bajo ancho de banda, o sea que no están las mediciones del sensor disponible en cada instante de tiempo, bueno, en esos casos, como se propone ahí, podemos considerar un modelo de observación nulo, o sea, H va a ser nula, y si H es nulo, no vamos a actualizar con la medición, simplemente nos vamos a quedar con la predicción. Y era lo que mencionaba antes, que yo podría tener varias predicciones seguidas hasta tener una nueva medición de los sensores. Para que tengan en cuenta también en la bibliografía, a veces podemos utilizar otras notaciones. Las notaciones que están acá en esta presentación son las que a mí me gusta utilizar, ¿sí? Pero bueno, no es que son las que me gusta utilizar, sino que son una de las notaciones que vamos a utilizar, ¿sí? Fíjense que acá utiliza, por ejemplo, este signito negativo para indicar que es una predicción. Es el estimador al instante K, pero basado en una predicción. También lo podemos ver como la estimación en K, dado toda la información que tenemos hasta K-1. ¿Sí? Por otro lado, la estimación a posteriori, que va a ser sin el signito acá arriba, ¿sí? Este signito acá no va a estar. Entonces podemos verlo como la estimación en K, dado que hemos incorporado toda la información hasta el instante K. X de K dado K. Otros utilizan también Y de K como la medición. A mí me gusta más el Z. Y después otros también utilizan F como la matriz de transición en vez de A.
ambas son válidas, simplemente es cuestión de notación. Lo marcamos acá como para que no se olviden de que pueden cambiar las notaciones. Último comentario, todo esto se basó en que utilizamos sistemas lineales, ¿sí? Por eso tenemos las ecuaciones basadas en espacio de estados con matrices. Ahora, si nosotros tenemos un sistema lineal, bueno, vamos a poder extender el filtro de Kalman mediante lo que sería una linealización. ¿Y qué es lo que hay que linealizar? Bueno, la matriz de transición, la matriz de observación, todas las matrices o todas las funciones del sistema las vamos a linealizar en el punto de operación. La última estimación que vamos a obtener del vector de estados nos va a decir cuál es el punto de operación. Y en ese punto vamos a linealizar cada una de las matrices, cada una de las funciones del sistema para obtener la matriz en ese instante. Es una matriz linealizada, ¿eh? Eso va a dar lugar entonces al filtro extendido de Kalman. Por ahí nos va a quedar un poco afuera de la materia, pero no quería dejar de mencionarlo. Les voy a dejar acá en la presentación un apéndice también para que sepan cómo se deriva el filtro de Kalman, y digamos, si a alguno le interesan un poco más de ecuaciones para saber dónde salen, ahí les hemos dejado. Con esto voy a dar por finalizado este video. Nos va a quedar algún video con algunos ejemplos utilizando MATLAB para ver algunas curvitas y no ver tanto cuenterío, sino poder ver algo un poco más gráfico, ¿sí? Los voy dejando hasta el próximo video. Que sigan muy bien, cuídense mucho, ¿sí? Chao, hasta la próxima.